Ahí estamos. Muy buenas tardes, saludamos de nuevo, ¿cierto?, en esta segunda parte con gestión de bienestar. Y hoy día vamos a ver algo, ¿cierto?, que tiene relación con lo que vimos ayer, pero digamos que al revés, ¿sí? Porque, ¿qué vimos la clase anterior? Del entorno laboral, el estrés laboral. El estrés laboral, eso es lo que vimos, ¿cierto? Y que habían diferentes tipos de estresores, ¿sí? Entre ellos podía ser, por ejemplo, la carga laboral, ¿cierto? Que la empresa, por ejemplo, no daba, en términos organizacionales, no daba las herramientas suficientes o ponía exigencias a los trabajadores que ellos no podían cumplir en términos organizacionales. Que también, ¿cierto?, el entorno físico no era el apropiado, y todo esto, ¿cierto?, lo podíamos denominar como estresores para los trabajadores dentro de una empresa. Definimos también algunos tipos de estrés: el distrés, el distrés crónico, el estrés físico, el estrés mental, ¿cierto? Hoy día vamos a ver algo que es totalmente distinto y se llama la felicidad en la organización. Pregunta del millón. ¿La organización puede ser feliz? Creo que lo podría tener como misión, o visión también. ¿Ya? Pero no sé ¿Algo? si se podría llevar, o sea, dependiendo de cómo esté enfocado. Yo creo que sí, porque Coca-Cola tiene el departamento de felicidad, ¿por qué otra empresa no? Ya, ok. ¿Pero quién es el que siente la felicidad en la organización? El trabajador. Colaboradores sienten Sí, la usted felicidad está de ir a preguntando por la trabajar. organización, y la Justamente. organización no es imposible. Los trabajadores sí. Bueno, Raúl, exactamente, pues yo pregunté, ¿cierto?, si es que la organización podía ser feliz. Entonces, si yo me enfoco en la definición, ¿cierto?, claramente no. La organización puede dar, ¿cierto?, los lineamientos para que los trabajadores sean felices dentro de la organización, que es lo que hace Coca-Cola, como dijo la Nay, ¿cierto? Pero no es que la organización sea feliz, sino que los trabajadores dentro de ella. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que dice este PPT, que tiene que ver con esto de la felicidad organizacional, ¿cierto? Imagino que ven el PPT, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a mirar un poquito antes qué significa esto de la ciencia de la felicidad, ¿cierto? Que para nosotros a lo mejor podría ser algo como súper etéreo, ¿cierto? Y quizás también algo como poco concreto, ¿cierto? También lo podríamos indicar de esa forma. ¿No es verdad? Porque nosotros no estamos acostumbrados en términos generales a que la organización efectivamente se enfoque a esto de la felicidad. De pronto la felicidad, ¿cierto?, es algo que difícilmente le va a poder dar los lineamientos de la organización, porque tiene que ver exclusivamente con las personas, ¿sí? Vamos a mirar entonces de qué se trata esto. Las personas felices, por ejemplo, dicen, de acuerdo a los estudios, viven entre 12 a 15 años más, ¿sí? Ese es un buen antecedente. Son más sanas psicológicamente, tienen bajos niveles de depresión y ansiedad, tienen mejores relaciones de pareja, mira lo que dice ahí, tienen hijos más sanos, tienen mayor tolerancia al dolor, 32% dice más de resistencia, son fuertes, tolerantes. Dice que la felicidad también templa el carácter. Para ser más fuertes hay que ser feliz. Logran mejores ingresos, dice que hasta un 40%. Mira lo que dice acá. O sea, no tan solo tiene que ver con las competencias, que tiene que ver, con los conocimientos, ¿cierto?,
o con la experiencia que tengan, sino que también tiene que ver con la actitud. Recuerde que las competencias, ¿cierto?, están enfocadas en 3 puntos importantes: el conocimiento, ¿cierto?, la experiencia, las habilidades, ¿cierto?, pero también la actitud. Generan buenos climas de trabajo, atmósfera positiva y empresa sostenible, tienen un buen comportamiento prosocial, es decir, están con las personas, y además tienen comportamientos saludables, ¿cierto? A lo mejor hacen gimnasia, comen más sano, ¿cierto? Prefieren comidas más naturales que embutido, ¿cierto? Ahí tenemos ciertas características de cuáles son las personas felices. Ahora, es importante que cada uno de nosotros hagamos la reflexión, ¿sí? ¿Cuántos de estos puntos podríamos tener? Bueno, el vivir 15, 12 años más, eso no lo sabemos, ¿cierto? Pero, ¿tenemos algo de esto? La gran mayoría de los trabajadores tiene algo de esto, ¿cierto? Podríamos decir que sí, quizás no todos, ¿no es verdad? Pero por lo pronto procuramos, por lo menos, hacer tener dentro de esta característica. Pero por otro lado, ¿cierto? También podríamos pensar que hay mucha gente que prácticamente estas cosas no le interesan, como por ejemplo, que ser prosocial o que tenga comportamiento saludable. Hay gente que les da lo mismo comer cualquier cosa, ¿cierto? Comida chatarra, por ejemplo, y se sienten felices, igual, ¿cierto? Entonces, no necesariamente el tener esto significa que seas feliz, ¿cierto? Porque lo más probable, una persona que se come una tremenda hamburguesa del Burger King, ¿cierto?, no va a estar enojado. Todo lo contrario, va a estar feliz, ¿cierto? Y con el manso paquete de papas fritas y de la Pepsi, ¿cierto? Porque el Burger King no vende Coca-Cola, vende Pepsi, ¿cierto? Entonces, aquí estamos entrando a ver, chuta, entonces no somos todos, ¿cierto? Dice, felicidad es la experiencia, dice, de alegría, de satisfacción o bienestar positivo, combinada con la sensación de que nuestra vida es buena, tiene sentido y vale la pena. Eso le dice una señora que se llama Sonja Lubomirsky, una escritora, digamos, bien entendida, que lo escribió en su libro La ciencia de la felicidad en el año 2009. Entonces aquí agregamos algo más pelos a la sopa, ¿cierto? Para poder entender esto. Entonces dice, experiencia de alegría. Todos podemos tener una experiencia de alegría. Satisfacción o bienestar positivo. Combinada con la sensación de que nuestra vida es buena, pero aquí hay un punto importante, que tiene sentido y que vale la pena, ¿cierto? Y ahí es cuando muchos de nosotros podríamos quedar excluidos de esta definición, que tiene sentido y que vale la pena. Es decir, entonces mi vida tiene un objetivo, tiene un punto especial. Vale la pena entonces que yo viva esta vida, ¿sí? Y ahí es cuando muchos de nosotros nos cuestionamos y decimos, chuta, ¿valdrá la pena? ¿Sí? Ahora, lo que yo diría es, más que valer la pena, ¿cierto?, que debiera valer la felicidad, ¿no es verdad? Al revés, ¿cierto? No que valga la pena, porque se asocia que mientras más pena tení, ¿cierto?, más fuerte soy. No necesariamente, ¿sí? Mientras más sufrí, chuta que soy buena gente. ¿Por qué? Porque nos han educado, ¿cierto?, a pensar, ¿cierto?, que todo lo que nos cuesta y que todo lo que nos hace sufrir, a lo mejor, ¿cierto?, va a ser mejor en el futuro. Yo digo,
¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener una vida tranquila? ¿Por qué no puedo estar en un buen lugar para trabajar? ¿Por qué tengo que estar sufriendo en un lugar, ¿cierto? Para definirlo, ¿cierto? En definitiva, que a pesar de lo malo, no, yo tengo trabajo, ¿cierto? Cuando todos los trabajadores debiéramos estar en un buen clima laboral y no tendríamos por qué estar sufriendo, ¿cierto? Entonces, aquí también hay una cuestión, ¿cierto? Y que tiene que ver con la cultura que nosotros estamos dentro de nuestra sociedad o nuestro país Chile, ¿cierto? Siempre se dice que los chilenos somos súper sufridos, pero somos los más solidarios. No sé hasta qué punto somos los más solidarios, porque aportamos y nos decimos que somos solidarios cuando aportamos en la Teletón nomás, pues, ¿cierto? O cuando efectivamente nos muestran un caso de alguna persona que pucha, no sé, pues, este niñito que necesita un remedio de no sé cuántos millones de pesos, ¿cierto? Y ahí recién nos ponemos. Entonces, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué nos tenemos que llamar solidarios en eso? ¿Y por qué no soy solidario siempre? ¿Sí? Y con los pequeños detalles. No estoy hablando tan solo de dinero. No sé, el otorgar el asiento en la micro, ¿cierto? El pensar que en el otro a lo mejor está sintiéndose mal. En cuántas personas, por ejemplo, que salen de madrugada a regalar café, ¿sí? Y nosotros no lo hacemos, la gran mayoría no lo hace, ¿no es verdad? Entonces, esto de que valga la pena, ¿sí? Yo creo que no es que valga la pena, porque no puede ser que mediante el sufrimiento uno pretenda sentirse feliz. Es como una contradicción, ¿no es verdad? Ok. Entonces, las creencias pro felicidad. Creencia número 1, dice, la felicidad es un estado interior, potencial, que está esperando ser activado. ¿Sí? Entonces, en el fondo de nosotros, tenemos la felicidad. Lo que pasa es que no la activamos. Lo que pasa es que nos hacemos los dormidos, ¿cierto? Y preferimos sufrir, de todas maneras. Es como más entretenido, a lo mejor. La creencia número 2 dice, la felicidad es una forma de mirar y habitar el mundo, ¿cierto? La felicidad está en mis ojos, en mi manera de pensar e interpretar la existencia, ¿cierto? Cuando yo miro una flor y efectivamente la veo bella, ¿sí? Y no estoy comparando el cardenal con una rosa, porque ambas tienen su propia belleza. Creencia número 3. La felicidad, dice, está presente en los pasos de mi camino. No existe el camino a la felicidad. La felicidad es el camino. ¿Sí? Entonces, no es que yo tenga que hacer un camino de tormento para llegar a la felicidad, sino que este camino tiene que ser feliz en su trayecto. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿La felicidad se construye? Pregunta para todos. Yo creo, profe, que en un estado mental, cuando uno tiene algún tipo de depresión, lo digo por experiencia propia, uno sí puede ir construyendo felicidad con la misma PPT que usted estaba dando anteriormente en las cosas simples, porque antes yo no veía nada y ahora a mí muchas cosas simples me hacen eternamente feliz. Yo antes no me sentía feliz. Y hoy en día ver a mi hermano, a mis cuñadas, comer, compartir, estar con mi mamá, a mí todo eso me hace feliz. Entonces Bueno. sí podemos irla construyendo, porque uno tiene que verla, pues si las cosas están ahí, pero es a veces más fácil, así como dijo usted, sumergirse en este tipo de depresiones, porque el cerebro también libera una hormona que genera placer cuando uno está enferma. Endorfinas. Eso mismo.
porque yo estuve muchos años así, entonces era normal para mí, eso era lo normal. Y eso estaba bien dentro de mi vida. Gracias, Ney. ¿Quién más opina? ¿La felicidad se construye? Yo creo, profesora, que es como uno se plantea el día a día. Si tú te levantas con una actitud negativa, no eres feliz en ese instante. Yo creo que uno no va proyectando la vida por felicidad o no felicidad. En mi vida particular hacen felices muchas más cosas. Por ejemplo, tener a mi hija, tener la posibilidad de estar trabajando desde la casa, tenerlas a mi lado, tener a mi esposo trabajando también desde la casa. Eso sí me produce felicidad, y como lo dijo Anaí, muchas personas que han pasado por depresión, esas pequeñas instancias que uno logra ver después de mucho tiempo, es la felicidad actualmente en uno. Creo que todos pueden llegar a un tipo de felicidad, pero creo que es más mental, es como uno se lo puede activar. Eva, está levantando la mano. Gracias, Ruth. Sí, yo creo que en el número 2, donde dice creencia 2, la felicidad es una forma de mirar y habitar el mundo. La felicidad está en mis ojos, en mi manera de pensar e interpretar la existencia. Pienso que el problema, profesora, por lo menos hablo por mí, que uno nunca está conforme con lo que tiene y no valora lo que tiene. Si nos detuviéramos a mirar lo que sí tenemos y no a quejarnos tanto de lo que no tenemos, yo creo que sí podríamos alcanzar la felicidad. Creo en el número 2, donde dice la creencia 2. De la manera en que uno mire, es la manera en cómo uno va a ver la vida y va a lograr alcanzar la felicidad, valorando más lo que uno tiene. Gracias, Evita. José. Ahora sí. Yo creo que el tema de construir la felicidad es un tema bien ambiguo, la verdad, porque no para todos es lo mismo que lo que es feliz. A mí no me hace no me hace feliz lo mismo que le puede hacer feliz a usted. Entonces es un tema de cómo uno lo va construyendo, lo va viendo día a día. Pues. Por ejemplo, si yo no estuviera estudiando, claramente no sería tan feliz porque es parte de mi meta. Entonces yo creo que plantearse una meta y ponerse meta es lo que va añadiendo cosas para uno construir su propia felicidad. Creo que va como con parte de la vida. No es como que tú tenés que levantarte y decir, oh, hoy día quiero ser feliz, sino que al ponerte metas, estás como cumpliendo todo eso en su cabalidad. Gracias, José. Claudia. Comparto plenamente lo que dijo José. Le agregaría sí que siento que la felicidad sí se puede construir y creo que uno la construye día a día sin darnos cuenta a lo mejor. También la sentimos, también sin darnos cuenta. Creo que a veces no somos tan conscientes de lo felices o lo poco felices que somos. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, tengo todo lo que alguien me pregunta, ¿te hace falta algo para ser feliz? Y la verdad es que en eso estaba pensando. No, la verdad es que no me hace falta nada porque tengo mi familia, tengo mis hijos, mi madre, estoy estudiando, ya tengo una carrera profesional, voy por otra. Y de verdad que estoy como, creo que la felicidad es parte de una forma interna de estar tranquilo, de sentirse como en paz. Y los logros y las metas son desafíos, que cuando llegamos a ellos nos podemos sentir nuevamente plenos y agregar otra gotita más a la cuenta de la felicidad interna. Eso. Gracias, Claudia. ¿Alguien más quiere opinar algo? Yo todas las anteriores. Ok. No sé yo, con cada una palabra que dijeron, las comparto. Pero en este caso, por lo menos en mi caso, claro, o sea, sí bien es cierto, a veces uno no se da cuenta cuando es feliz, pero haciéndome la retroinspección, sí, con todo lo que yo tengo, me siento completamente feliz. Tengo mi casa, mis hijos, mi marido. A lo mejor esta pandemia nos tiene a todos un poco locos, pero estamos todos juntos, estamos todos sanos. Mi familia que está lejos también está sana. Entonces, en estar en pandemia ha unido más a la familia porque a pesar de estar lejos estamos más conectados. Entonces, creo que eso
si uno lo ve, no se detiene y lo analiza, no lo siente. Entonces, en este momento yo sí soy feliz. Más adelante, no sé, a lo mejor hay otras cosas que me puedan hacer feliz, pero sí me considero una mujer feliz con todo lo que tengo y no necesito más. Qué bueno. Gracias, Paola. Sí, po, exactamente, ¿cierto? Yo estoy igual que la Paola, todas las anteriores. Efectivamente, ¿cierto? La felicidad no es que se construya, ¿cierto? No es algo así como dijo el que sé ya, que hoy día me levanté y voy a hacer tal cosa para construir, ¿cierto? Esto de la felicidad. No, porque definitivamente la felicidad es una decisión mental, ¿cierto? Es decir, ok, sí, yo quiero ser feliz. Y no siempre, ¿cierto? Va a depender si es que efectivamente he logrado lo que he querido. Ojo con eso. No tiene que ver tampoco, ¿cierto?, con el tema material. Muchas veces tiene mucha distancia con aquello. Sino que es una decisión mental, ¿sí? Es quererme yo, es que mi cerebro funcione básicamente con mi corazón en el mismo compás. Eso es una decisión mental, pero tiene que estar todo coordinado. Si yo me voy un poco más a la teoría, imagino que ustedes deben recordar la famosa pirámide de Maslow. Imagino que la conocen, ¿cierto? La muy inventada pirámide de Maslow. Que cuando uno recién inicia, ¿cierto?, esta carrera, la pirámide de Maslow sale pero hasta debajo de las piedras. Y precisamente la punta de la pirámide de Maslow habla de la autorrealización, ¿cierto? En la base son las necesidades básicas: comer, respirar, ¿cierto?, la protección, qué sé yo. Y de ahí en adelante van subiendo ciertas necesidades, que es una cosa que va increciendo. Pero la última, la primera, no es la última, no sé si es la primera o la última, porque va a depender de cada cual. Precisamente es la que tiene que ver con esto, con la felicidad. Y tiene que ver con la felicidad mental, ¿cierto? Porque si yo estoy totalmente realizado, o la autorrealización, ¿cierto?, es algo que en definitiva yo no voy a estar permanentemente arriba. Puedo estar en un momento, ¿cierto?, autorrealizado, pero no voy a estar siempre. Por lo tanto, esa punta es como que uno baja y sube, porque va a depender en qué situación de mi vida yo me encuentre. Probablemente, ¿cierto?, hay gente muy joven que subió de una, y efectivamente está autorrealizado. Y gentes que posiblemente nunca lograron llegar arriba, teniendo más edad incluso. Sin embargo, esta decisión mental, ¿cierto?, va más allá de eso, va más allá de la autorrealización. Porque la autorrealización tiene que ver, ¿cierto?, si es que yo lo logré, si es que esta meta se logró dar o no. Pero esto va más allá, esto va acá adentro. Sí. Por tanto, por supuesto, además, esta decisión mental, ¿cierto?, tiene que ver también con, no tiene que ver tan solo, ¿cierto?, con que, por ejemplo, si lo enfocamos en el tema laboral, estoy en un excelente trabajo, sino que ese trabajo, efectivamente, ¿cierto?, me permite mantenerme, y hay otras cosas, ¿cierto?, que me permiten seguir ahí. Probablemente tengo excelente relación con los compañeros de trabajo, probablemente, ¿cierto?, logré tenerle cariño a mi compañera de al lado, hicimos lazos, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ver con el cerebro, pero también tiene que ver con el corazón. Es algo que tiene que estar relativamente en unión, yo diría en mancomunión, ¿sí?
Y esta decisión mental, ¿cierto?, de ser feliz, es también un poco como la autorrealización. De pronto la decisión como que se nos olvida, ¿sí? Pero tenemos que rescatarla, porque si no tenemos esta decisión mental, vamos a caer en otras cosas, ¿cierto? Como por ejemplo el tema de la depresión, ¿cierto? Y que nos puede llevar a otras cosas indudablemente mucho más difíciles de poder solucionar, ¿cierto? Por tanto, la felicidad es personal y es una decisión mental. No todo el mundo tiene la misma forma de percibir esta felicidad. Yo puedo ser súper feliz solamente con mis hijos, pero a lo mejor otras personas sienten mucha más felicidad solo con sus hijos y además con sus padres, ¿sí? Entonces va a depender de cada persona, porque además esto tiene que ver, ¿cierto?, con la personalidad de cada uno. Hay gente que definitivamente no puede tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que se lo impiden, ¿cierto? Aquí hay algo también importante, que no sé si es una palabra que se llama resiliencia, ¿sí? La resiliencia, ¿cierto?, es la capacidad de estar en un contexto súper difícil y aún así levantarse. Eso es la resiliencia, ¿sí? Que estoy en el fango, pero sigo luchando por salir del fango y lo logro sacar. José, dígame. Sí, profesora, eso lo vemos con usted incluso. Hicimos un trabajo sobre eso, sobre la resiliencia. Creo que fue con usted o con otro profe, pero lo hicimos. Lo recuerdo. Qué bueno. No, fue con la profe de desarrollo. Pero Con la es con Andrea un del profe que Zap. lo hicimos. Que lo Sí, hicimos. con la Andrea Bajar, la fue con ella. Me Ah, confundo, qué pero bueno, perfecto. Entonces, lo cachas hicimos. perfecto lo que estoy hablando con respecto a la resiliencia. Sí, porque a mí no me Sí, sonaba yo haber hecho un trabajo con ustedes con respecto a eso. ¿Ya? sí, no, me equivoqué, pero sé que lo hicimos. Perfecto. Súper bien. Entonces, ¿cierto? Vamos a definir, ¿cierto?, que la felicidad es una decisión mental de cada una de las personas. Con respecto a la laboral, entonces, la organización se puede desvivir tratando de organizar y de que todo el mundo sea feliz, ¿cierto? Pero no lo va a lograr, definitivamente, si es que la persona no decidió serlo. Puede tener un excelente puesto, puede tener los mejores beneficios, puede tener una excelente oficina, etcétera, 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 un uniforme de lujo, una comida tipo 5 estrellas de un hotel, etcétera. Pero si ese trabajador no decidió ser feliz mentalmente, nada de lo que le den, nada de lo que le rodee, le va a ser suficiente. ¿Cierto? Ahora, la organización, indudablemente, que siempre tiene que tener el umbral súper alto, ¿cierto? En el sentido de que otorgar la mayor cantidad de beneficios que le sea posible en términos económicos. Pero nosotros como gestores de recursos humanos tenemos que tener súper clara esa situación, ¿sí? Entonces no le podemos echar la culpa al trabajador, porque muchas veces hablan, ay, es que no se conforman con nada, es que siempre van a alegar por todo. Pero resulta que no es que quieran alegar, no es que les guste andar despotricando, sino que porque su decisión mental no ha sido precisamente ser feliz. ¿Ya? Entonces eso es un punto súper importante. Sigamos. Para seguir una felicidad duradera, hay que introducir algunos cambios permanentes que requieren esfuerzo y dedicación todos los días de tu vida, ¿sí? Algunos cambios. Entonces, uno pregunta, entonces también, aparte de tomar una decisión, tengo que ser consciente de aquello, ¿cierto? Si es que estoy mentalmente, ¿cierto?, sintonizado con esto de la felicidad. ¿Cuáles podrían ser algunas actividades para la felicidad?
según esta señora, ¿cierto? Sonja, por ejemplo, expresar gratitud de la forma que tú quieras, con un abrazo, ¿cierto? Con palabras, con un gesto, con un dedito para arriba, ¿sí? Expresar gratitud. Cultivar el optimismo, mira lo que dice ahí. Eso significa entonces que cada vez, ¿cierto? Que yo cultivo el optimismo, ¿qué es lo que hago dentro de lo malo? Cuando uno dice, hay que ver el vaso medio lleno, ¿cierto? Y no medio vacío, ¿sí? O cuando alguien te dice, es que yo veo el vaso medio lleno, y el pesimista te dice, ¿cuál mitad? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cierto? Que puede ser, sí, puede ser. Entonces uno siempre tiene que darle la vuelta, siempre tiene que tratar de darle la vuelta, y aunque sea algo súper feo y súper fome lo que te haya pasado, a ver, ¿pero por qué pasó esto? ¿Qué gané? ¿Qué perdí? ¿Cierto? En el fondo tener ahí, cultivar el optimismo. Evitar, dice, pensar demasiado y evitar la comparación social, ¿cierto? Cuando yo me comparo con otro, indudablemente que mi cantidad, por decirlo de alguna manera, de felicidad podría empeorarse, pues. Porque si yo me comparo con Luxic, o sea, ¿cierto? Podría ser que no soy feliz para nada. Y sin embargo, si yo me comparo, ¿cierto?, con el viejito de la esquina que pide moneda, chuta que soy feliz, pues, ¿cierto? Porque ese viejito está solo, yo tengo familia, ¿no es verdad? Y no estoy pensando solamente en el dinero. Entonces, nunca hay que compararse, eso hay que evitarlo. Practicar la amabilidad en los pequeños gestos que tú lo puedas practicar, incluso hasta con el saludo. Eso es practicar amabilidad, ¿cierto? El que yo saludo. Les cuento que yo obviamente esto trato de practicarlo, no es tan solo que yo se los diga a ustedes y que yo trato de practicarlo. Yo me voy caminando a mi pega en tiempos normales y todo al mismo horario que salgo me encuentro con un caballero que barre la calle. Y yo lo saludo todos los días. Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Llego a la esquina, regularmente paso a la Petrobras porque hay una bomba a comprar algo para el desayuno o lo que sea. Y me encuentro con la niña del que me atiende. Hola, ¿cómo está? Verde. Un poco más allá, llego a otra esquina y hay un kiosco de una señora que me conoce mucho tiempo. También, hola Rosita, hola. Más allá hay otro kiosco. Me llevo todo el camino saludando a la gente. Entonces, y yo lo hago con gusto. Y yo lo hago, ¿cierto? Porque entiendo que esto también me provoca a mí empezar el día bien. El ir saludando así cada cierto rato, levantar las manos, ¿cierto? Practicarla, porque no cuesta mucho, en verdad. Cuidar las relaciones sociales, ¿cierto? Que eso de, por ejemplo, cuando una... no la pienso llamar más porque puro quiere que la llame yo, ¿cierto? Puro la tengo que buscar. Mira. No, pues cultivémoslo, ¿por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor la otra persona puede estar pensando lo mismo, a lo mejor la otra persona puede tener algún tipo de problema que uno no lo sabe, ¿cierto? Entonces, no es bueno cortar las relaciones sociales, muy por el contrario. Desarrollar estrategias, dice, para afrontar estrés y dificultades y traumas, ¿cierto? Desarrollar estrategias, por ejemplo, no sé, de relajación, ¿cierto? A lo mejor incorporar a tu vida diaria algún tipo de práctica, yoga, tai chi, no sé, alguna cosa que te pueda ayudar. Mira que dice acá, aprender a perdonar. Fuerte eso, aprender a perdonar. Y a uno como Y lo más difícil. le cuesta aprender a perdonar, por cierto, cuando uno se enfrasca con el odio, sí, con otra persona, chuata. Pero saben que yo soy una convencida de que cuando uno odia a alguien, finalmente quien sale más perjudicado es uno, y no el otro, porque el otro no siente tu odio, el otro no está ni ahí, no sabe que tú lo odias,
a menos que se lo digáis permanentemente, digamos, pero cuando uno odia a alguien, lo evita, no lo quiere ver más, no te quiero ver en pintura porque te odio, chao de mi vida, y lo dejaste ver, sin embargo lo seguiste odiando, y la otra persona no tiene idea que tú sabes que tú sigues odiando. Mira, que heavy eso. Y cuando uno suelta ese odio, cuando uno logra perdonar a otro, pero desde uno, no porque el otro cambió la actitud, sino que uno logra perdonar, en verdad se siente algo súper, así como ya, listo, lo saqué, está bueno. Les puedo contar una experiencia personal con respecto a esto, es súper íntimo, pero yo creo que a lo mejor les puede servir. Yo a mi hija la tuve a los 18 años, soltera, y la madre del padre, es decir, la abuela paterna, era una señora bien malita, y hubieron ahí algunas situaciones bien terribles, de violencia, de golpe, me quiso quitar a la niña, etc. Esto fue cuando la niña estaba muy chiquitita. El tema es que, obviamente, mi relación con el padre se terminó muy temprana, la niña tenía un par de meses. Entre otras cosas también por el tema de la madre. Y yo durante mucho tiempo le cultivé el odio con respecto a esta señora. Lo cultivé, así que como la odiaba. De hecho, no permití que la viera, volvió a ver a la niña hasta cuando tenía como 4 años. O sea, durante mucho tiempo odié, durante mucho tiempo no perdoné. Y un día, ¿cierto? Obviamente que esto uno lo acarrea con los años. Entonces, un día dije, esta cuestión no puede ser. Y permití que el padre la llevara. Y de verdad sentí una sensación de alivio, porque dejé de odiar y la perdoné, porque la señora ya estaba bastante más vieja, y porque en definitiva me di cuenta que yo era la que me hacía daño, la señora no estaba ni ahí, yo creo que ni se acordaba de mí, ¿cierto? Entonces, estas cosas se aprenden, no es que uno diga, ya, hay que hacer esto, chic, hay que hacer lo otro, chic, no, son cosas que uno va haciendo a lo largo de su vida, no es fácil. Fluir, ¿cierto? Que las cosas, ya, ok, las cosas tienen que seguir su curso y hay que permitir que sean, ¿sí? De pronto las cosas uno no las puede detener porque son nomás, ¿cierto? Y hay que tratar de encauzar con respecto a esta fluidez. Saborear las alegrías de la vida, ¿cierto? O sea, cada triunfo que tengas, cada logro que tengas, y no tan solo tuyo, sino que de los tuyos, de los cercanos, de quienes quieren, ¿sí? Efectivamente sentirlo como un logro tuyo, una alegría tuya. Comprometerse con tus propios objetivos, ¿cierto? Y en ese caso, si ustedes están estudiando, claramente tienen que comprometerse con sus estudios. Practicar la espiritualidad, eso significa que uno no puede estar solamente apegado a lo material, sino que hay otras cosas que van más allá, ¿cierto?, de lo material. Ocuparse de tu cuerpo mediante meditación y actividad física, ¿cierto? Porque un cuerpo que está sin movimiento, indudablemente que te van a produciendo otro tipo de cosas, ¿cierto? Como lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Lesiones musculoesqueléticos, ¿cierto? Que te engarrotáis entero, etc. Entonces, hay que aprender a que el cuerpo también se relaje, ¿cierto? Se desconecte y ir acumulando, ¿cierto? Estas pocas cosas que a lo mejor podemos hacer para poder practicar esto efectivamente de la felicidad. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Tienes 12 actividades, uno dice, pero lo más probable es que muchas de estas efectivamente las hagamos y no nos demos cuenta que estamos aportando a nuestra propia felicidad. Entonces ahora que somos conscientes de aquello, ¿cierto? Lo tenemos que hacer con más frecuencia, indudablemente, ¿cierto? Es posible entonces
hablar de felicidad organizacional? ¿Será un exceso? ¿Se debe hacer cargo una organización de la felicidad de sus trabajadores? ¿Qué opinan ustedes con respecto a esas preguntas? Georgina, ¿estás opinando o se te quedó el micrófono abierto? Georgina, parece que se le quedó el micrófono abierto a la Georgina, ¿o no? ¿Quién podría responder alguna de estas preguntas? ¿Qué les parece a ustedes? Yo, profesora, Dígame. no sé si hacerse cargo de la felicidad de los trabajadores completamente, pero creo que sí puede aportar con algunos factores como para contribuir a la Ya. felicidad de ellos, en el bienestar, hablando del bienestar. Exacto. Con el clima un buen clima laboral, aportar en eso puede crear una sensación de felicidad en los trabajadores, una cierta tranquilidad. Exactamente. Entonces, ¿podríamos hablar entonces, es posible hablar de felicidad organizacional? Dijimos que parece que no, ¿cierto? Waldo, dígame. Hola, profe. Bueno, yo digo, sinceramente siento que, a ver, la empresa o en el mundo laboral, una empresa, nadie está obligado a hacer feliz al trabajador, porque la felicidad, primero que nada, como han dicho todos mis compañeros, yo creo que principalmente la felicidad parte por uno mismo. Ponle tú, en mi caso, yo soy feliz con lo que tengo actualmente. De a poco me voy formando, de a poco voy construyendo mi camino. A mis 33 años de edad siento que ya he vivido todo, no tengo hijos, soy soltero, entonces voy pa donde quiero, viajo, me pego mis medios viajes, me he comprado 4 vehículos, o sea, no puedo decir que lo he pasado mal, en mi vida no puedo decir que lo he pasado mal, pero yo te digo, yo he buscado mi felicidad personalmente porque me he caído, me he dado miles de porrazos, he hecho negocios, me ha ido mal, me he vuelto a parar, he hecho inversiones buenas, he hecho inversiones malas, pero prácticamente la vida me ha enseñado y me ha puesto, porque soy muy creyente en Dios también, y me apoyo mucho en mi familia. O sea, yo soy, y siempre lo digo en todos lados, soy lo que soy y como soy gracias a mi familia, porque han sido un pilar fundamental. Mi madre y mi abuela se han sacado la cresta para criarme, entonces yo me saco el sombrero. Mi padre biológico, no tengo idea de él. O sea, fue a comprar cigarros y no volvió. O sea, Pero eres el prácticamente, polilla. claro, una cosa así. Pero, pero digamos que sí, o sea, conozco a mi padre biológico, pero no hay mayores relaciones por X motivo. Mi padre, al que yo le digo papá, que muchas chiquillas me conocen, es mi padrastro, pero yo amo a mi padrastro. O sea, finalmente el dicho de que papá no es el que engendra, sino el que cría, es muy cierto. Los valores también, los otros valores que tengo son de él. Entonces, eh, tengo una familia maravillosa y eso me enorgullece mucho. Por otro lado, en los lugares donde he trabajado, tengo que ser bien sincero, creo que la felicidad, como te insisto, parte por uno, porque a mí me gusta contagiar a mi equipo de trabajo con esa alegría. Siempre ando tirando la talla, siempre ando leseando, y todos me ponen un sobrenombre. En mi último trabajo me decían frutillita, así me decían, porque yo llegué a la empresa cuando tenía muchas espinillas, entonces estaba lleno de acné, llegué joven. Y de ahí quedé con ese sobrenombre. Y siempre fui frutilla, ¿sabéis que necesitamos esto? Ya, pues vamos, pongámosle bueno nomás, pues. Pero siempre con ese optimismo, ¿me entendís tú? Porque si tú no contagiáis con el optimismo a la gente, olvídate. Y siempre te va a tocar, ojo, a todos les va a tocar un compadre que esté amargado. Pero cuando me tocan esos compadres, siempre me acerco en buena y le digo, compadre, ¿para qué se amarga la vida usted y le amarga la vida al resto? Únase al grupo, venga para acá, si estamos todos ganándonos la plata limpiamente y trabajando para llevar el pan a la casa día a día. Yo creo que es una manera de contagiar a los demás chiquillos. Es como algo que la vida me ha enseñado con el tiempo y también donde yo soy mucho de afiatarme
con la gente adulta. Me gusta conversar con los adultos mayores o con la gente mayor a mí, porque fíjate que me enseñan más, siento que me enseñan más. Incluso en el colegio me juntaba más con los profesores y los directores que con mis compañeros de clase. Siempre fue así. Animaba eventos, me acuerdo que cantaba, hasta el día de hoy lo hago. Y fíjate que siempre los consejos, una vez un caballero me agarró y me dijo, hijo, usted no cambia nunca, porque realmente no tenéis que demostrarle nada a nadie. Sé siempre tú, sé original, sé tú mismo, y contagia con esa alegría que lleváis al resto del mundo. Yo creo que eso es lo mejor que tú podías hacer. Eso, profe. Gracias, Waldis. El frutilleta le vamos a decir ahora. Waldo alias Frutilla. Gracias por tu opinión y por mostrarnos tu vida también, ¿cierto? Porque esto también se trata de eso. Bueno, de acuerdo a lo que dicen los chiquillos, entonces, ¿cierto? Yo puedo decir, dice, ¿es posible hablar de felicidad organizacional? No, definitivamente no, ¿cierto? Porque dice, no será un exceso, exactamente, porque la felicidad no tiene que ver con lo que la organización te puede dar, ¿cierto? Sino que lo que dice Waldo, ¿cierto? Y lo que vimos adelante, precisamente tiene que ver con tu actitud, tiene que ver con una decisión mental. Entonces, la organización, ¿cierto? Se puede desvivir, pero no necesariamente va a lograr que todos logren la felicidad que quieren. Entonces no se puede hacer cargo de la felicidad individual de los trabajadores, pero sí se puede hacer cargo, ¿cierto? De a lo menos procurar cierta felicidad, ¿cierto? En la gran mayoría. Y si estamos hablando con respecto a los beneficios, ¿cierto? Bien. Entonces, a lo mejor, ¿cierto? Ciertos eventos que yo puedo lograr, efectivamente podría llegar a una gran cantidad de personas que logren la felicidad. Por ejemplo, y no es felicidad precisamente a los trabajadores, pero llevo muchas fiestas de Navidad en mi cuerpo y la verdad es que los hijos de los trabajadores cuando reciben sus regalos en Navidad, creo que son los más felices del mundo. Porque claramente en la casa uno tiene una Navidad distinta, ¿cierto? En los trabajos uno contrata al viejo pascuero y le pone color y contrata juegos inflables, mucho dulce, ¿cierto? El azúcar corre y los helados y las bebidas y uno arma una tremenda así parafernalia con respecto a la Navidad. Entonces los niños, ¿cierto? Absorben todo esto y ellos se sienten felices. ¿Sí? Entonces, ¿existe la forma de hacerlos felices? Sí, a lo mejor momentáneamente, a lo mejor en algunas circunstancias, a lo mejor no a todos, ¿cierto? Pero definitivamente la empresa no puede hacerse cargo de la felicidad de todos y en la justa medida para todos, ¿cierto? Pueden haber momentos, pero no necesariamente que te hagas cargo porque no lo va a lograr. ¿Cierto? Porque, insisto, y nos vamos para atrás, porque depende de la condición mental de cada uno, de la decisión que tú tomes en tu propia vida. Entonces, aquí podríamos tener, ¿cierto?, algunas ventajas, ¿cierto?, cuantitativas del bienestar y la felicidad en el trabajo. Por ejemplo, según algunos estudios, dice que aumenta la productividad de un 31 a un 40%. Bueno, entonces la felicidad no era tan buena, ¿cierto? Podríamos hacer esa pregunta. Bueno, ¿y la felicidad no era tan buena, un 40%? ¿Cómo es la cosa? ¿Sí? Bueno, porque precisamente depende de las individualidades, ¿sí? No es algo que le llega a todos o que efectivamente los motive a todos. Incrementa la excelencia en la operación de un 30 a un 45%, mejora la calidad del servicio a los usuarios, mira, entre un 15 y un 25%, mejora el valor accionario, dice, y la rentabilidad, eso obviamente está muy relacionado con la productividad, reduce el ausentismo de un 43 a un 51%. Disminuye los accidentes de un 48 a un 50%. Ahí parece que no es tan efectivo.
Reduce la rotación. Mira lo que dice ahí, y ahí hay un porcentaje efectivamente importante. Entonces lo que te produce, ¿cierto?, es la pertenencia. Yo me siento, pertenezco a esta organización, por lo tanto no me voy, ¿sí? Me mantengo en ella. Incrementa el compromiso de los colaboradores de un 30 a un 55%. Mejora el clima laboral. Mira, esto es extraordinario. De un 55 a un 90%. Cuando yo me ocupo efectivamente de tener un clima, un buen clima laboral, y me ocupo, ¿cierto?, de esto de la felicidad al interior de los trabajos. Aumenta la confianza, dice, en jefaturas y compañeros de trabajo de un 40 a 55. Entonces, si yo miro estas ventajas cuantitativas, es decir, cuantitativa significa que yo lo puedo cuantificar en números, a eso se refiere. Con respecto al bienestar y la felicidad en el trabajo, si yo me doy cuenta, efectivamente, ¿cierto?, voy a tener mejores resultados, ¿cierto? Si es que parto a lo mejor desde el trato, porque indudablemente que hay cosas que a lo mejor vas a tener que invertir dinero, puede ser. Pero si yo parto desde el trato, que es lo más básico, puedo llegar a lograr algo importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es felicidad organizacional? Felicidad organizacional, ¿cierto?, se podría distinguir de felicidad en el trabajo. Es distinto. La felicidad organizacional es distinta, ¿cierto?, a sentir felicidad en el trabajo. Ahí sí que lo podemos definir de esa forma, porque la organización no es feliz. Es el trabajador el que se siente feliz en su lugar de trabajo. Entonces, vamos un poquito aquí a definir ciertas cosas. La felicidad organizacional, dice, es la capacidad de una organización para ofrecer y facilitar a sus trabajadores condiciones y procesos de trabajo que permitan el despliegue de sus fortalezas individuales y grupales para conducir el desempeño hacia una meta organizacionales sustentables y sostenibles, contribuyendo, dice, un activo intangible difícilmente imitable que genera ventajas competitivas, ¿cierto? Dijimos la otra vez que el clima organizacional era algo, ¿cierto?, que permitía distinguirse una empresa de la otra, una organización de la otra, ¿cierto? Entonces, precisamente cuando la organización tiene la capacidad de ofrecer y facilitar mejores condiciones, ¿cierto?, a sus trabajadores, ya es una forma de distinguirse de otra. Y los trabajadores lo agradecen y se dan cuenta, ¿cierto? Cuando a un trabajador le ofrecen un trabajo y que obviamente por lo regular se van por más dinero, ¿cierto?, siempre van a sopesar lo otro. Ya, pero aquí, pucha, cuando he querido estudiar, por ejemplo, me dan todos los permisos para estudiar. Cada vez que un hijo mío se enfermó, no me pusieron ningún problema para estar con mi hijo. O cuando estuve con licencia, me llamaron y se preocuparon de mí para saber cómo estaba. Cuando se le quemó la casa al compañero, ¿cierto?, la empresa y los compañeros, todos nos pusimos para poder ayudarlo. Entonces, si tú te das cuenta, empiezan a tomar valor otras cosas y no necesariamente el par de lucas, ¿cierto?, que iban a ganar más. En varias ocasiones me ha sucedido que chiquillos buenos, chiquillos que trabajan en mi pega, buenos trabajadores, se han retirado porque le han pagado más plata. En una oportunidad a un chiquillo le pagaban, él se llamaba Juan Díaz. Juan Díaz llevaba harto tiempo en la pega y le ofrecieron una pega que le pagaban, no sé, 50 lucas más. Entonces cuando yo hablé con él, ¿cierto?, porque me presentó su carta de renuncia, le pregunté que por qué renunciaba. Me dijo, Rosita, me dijo que me pagan más plata, y qué sé yo. Dije yo, ya, pero ¿y qué más, po?
Y me dijo, no, si igual tienen algunos beneficios. Ya le dije, listo, no hay problema. Se fue. Y yo le dije, piénsalo bien porque te estás enfrentando a una organización que no conoces. Entonces, por 50 lucas, estás cambiando un montón de cosas. Ya, se fue. ¿Me van a creer que volvió? Volvió. Finalmente, era lo que yo le había dicho. Y cuando llegó me dijo, pucha Rosita, me dijo, usted me dijo que no me fuera. ¿Viste? Le dije, si uno no todo es dinero, le dije, no todo es dinero. Bueno, sucedió que llegó a un puesto con un sueldo más bajo, ¿cierto? Porque se había ido. Y nosotros siempre tratamos de rescatar a la gente conocida. ¿Eh? Yo tengo esa costumbre de prefiero pájaro conocido que uno por conocer. Entonces llegó a trabajar de nuevo en otro puesto y después tuvo la posibilidad de subir de puesto. Al poco tiempo decidió ponerse a estudiar administración, estudió o estaba estudiando, estaba en eso, cuando hubo la posibilidad de subirlo a un puesto mejor. Y al poco tiempo quedó ganando más de las 50 lucas por las cuales había ido. Ya era cuestión de tiempo, nada más. La felicidad organizacional, dice, es la capacidad de la organización para coordinar recursos y gestión para hacer una oferta de valor para los trabajadores que balanceen su salud financiera de la compañía y el bienestar psicosocial de los trabajadores, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Esto tiene que estar en equilibrio. Si la empresa gana, ojalá los trabajadores también ganen, ¿cierto? Y no quedarse tan solo, o sea, que no exista este mal llamado chorreo, y que efectivamente los trabajadores puedan tener, ¿cierto?, la posibilidad de hacer carrera funcionaria, de optar a otros sueldos, etc. Facilidad en el trabajo, dice, es la percepción personal y subjetiva de los trabajadores acerca de su propio bienestar. Florecimiento y salud en el trabajo. Eso también podría definirse como felicidad en el trabajo. Es la percepción personal, ¿cierto? Y esta percepción personal y subjetiva tiene que ver, una vez más, ¿cierto?, de la decisión mental que tenga este trabajador. Entonces, la felicidad organizacional significa gestionar 3 focos importantes: las condiciones del trabajo, ¿cierto?, los procesos operacionales y la gestión de las personas. Mira, ahí están los 3 focos, ¿cierto?, en las cuales nos debieran permitir poder generar de alguna manera, ¿cierto?, la felicidad en el trabajo. Y nosotros estamos ahí, en la gestión de personas. Mira, o sea que podemos influenciar, podemos hacer algo para que efectivamente exista esto de la felicidad organizacional. Las condiciones de trabajo no nos corresponden a nosotros porque eso tiene que ver exclusivamente con la organización, ¿cierto?, con otro tipo de decisiones. Los procesos, ¿cierto?, también no dependen mucho de uno, quizás uno podría sugerir y aportar. Pero en el tema de la gestión de las personas, ahí estamos nosotros, ¿cierto? O sea, es un aporte importante, es uno de los focos principales para esta felicidad organizacional. Aquí tenemos, chiquillos, un modelo de felicidad organizacional. Según los entendidos, ¿cierto? Este modelo nos podría llegar de alguna manera, ¿cierto?, a lograr felicidad, de alguna manera. No sé si es una receta, insisto con esto porque indudablemente que depende de cada organización, depende de los recursos, depende de las personas que estén insertas también. Entonces ahí siempre va a depender de la propuesta de valor que nosotros le hagamos, ¿cierto? Y por eso está en el centro a los trabajadores. Por ejemplo, ¿cierto?, habla de la positividad, es decir, el reconocimiento que se le dan a los trabajadores, ¿cierto? El sentido y que tiene que haber, que tiene esta relación con la difusión de los resultados.
que debemos tener relaciones confiables, es decir, yo confío en mi jefe que me dijo que oye, ¿te podéis quedar a hacer horas extra? Sí, jefe, me puedo quedar, ok. Y el jefe hizo todo lo que estuvo a su alcance para que le pagaran esas horas extra, por ejemplo. Desarrollo profesional, ¿cierto? Y personal. Tener un programa de talento, ¿cierto? Que se llama engagement, está en inglés, ¿cierto? Siempre hay palabras en inglés en todo esto. Tener un programa de talento, o sea, significa, ¿cierto?, que en la medida que te estás capacitando, vas a tener posibilidades dentro de la misma empresa. Pero todo esto, ¿cierto?, tiene que ser también posible dependiendo, ¿cierto?, si es que hay un liderazgo firme y cercano, si es que hay una gestión participativa. Y, por ejemplo, lo que decía la Ani, una gerencia de felicidad, ¿sí? No siempre lo vamos a lograr ni vamos a poder estar en ese tipo de empresas. O sea, la Coca-Cola, ¿cierto? ¿Qué más no daría yo por trabajar a lo mejor en la Coca-Cola? Pero de pronto digo yo, no, estoy bien donde estoy, soy feliz haciendo lo que hago. Así que sería una meta interesante, pero no sé si estaría capaz para tanto por ahora. Entonces, todo esto, ¿cierto?, se puede dar si es que los resultados son sustentables y además sostenibles, y que tiene que ver con la rentabilidad, la calidad del servicio, la excelencia operacional y el bienestar subjetivo, es decir, cómo se sienten las personas dentro de la organización, ¿cierto? Por otro lado, ¿cierto?, dice concepción ética del ser humano, que tiene que ver con la convicción, la coherencia y la credibilidad. Y eso es para todos, no tan solo para los trabajadores, sino que también a nivel de dirección y gerencia, ¿cierto? O sea, tenemos que ser creíbles en todas direcciones, en toda dirección. Todo lo que aquí se dice, ¿cierto? Todo lo que aquí se menciona podría significar, ¿cierto?, efectivamente un modelo de felicidad organizacional. Algunos los podemos lograr, otros no, ¿cierto? Va a depender mucho de las voluntades de la dirección y de la decisión mental de los trabajadores. ¿Cuál es la oferta de valor para los trabajadores, cierto? Por ejemplo, pasarlo bien, trabajar intensamente, tener un trabajo con sentido, mira, y asociado a tus valores, con una remuneración equitativa y competitiva, que te permita desarrollo profesional y personal, celebrando nuestros logros, ¿cierto?, con reconocimiento. Todo lo que aquí se dice, ¿cierto?, podría llevarnos a pensar que si es que tú trabajas en un lugar así o logras llegar a trabajar en un lugar así y además, ¿cierto?, logras tener esta decisión mental de ser feliz, la conjugación de ambas cosas, efectivamente podríamos decir que soy feliz laboralmente hablando. Bien. ¿Terminamos? ¿Intenso o no? ¿Qué les parece a ustedes? Es bonita materia, profe. A mí me Desde mi gusta. punto de vista, es muy bonita. Sí, ¿verdad? Yo siento que es intenso, fíjate. Yo siento que cuando uno tiene la responsabilidad de estar a la cabeza de un grupo de personas o que tu trabajo tiene que ver con otras personas, siento que es intenso, porque cuando tú tienes conciencia de aquello, tienes también conciencia de la responsabilidad que tienes. Y esa es la conciencia que ustedes van a tener que tener también en algún minuto dado, ¿sí? Yo estoy súper confiada en aquello. Bien, chiquillos. Conclusiones finales, ¿sí? La felicidad, las organizaciones, no podemos definir que las organizaciones son felices, porque claramente no es así, ¿cierto? El que puede ser feliz dentro de la organización es el trabajador.
que existen varias formas, ¿cierto?, en el fondo de ser felices, ¿cierto? Ahí veíamos que había como 10 o 12 actividades en las cuales uno las va practicando a lo largo de la vida. Y también aquellas uno las puede practicar, ¿cierto?, dentro del trabajo. Por otro lado también, y principalmente, que es una decisión mental. Por mucho que la empresa te lo dé todo, si es que no tienes esta decisión mental, ¿cierto?, difícilmente vas a poder lograr esta felicidad. Y que por otro lado, ¿cierto?, la organización tiene que cooperar con ciertas cosas para que tú puedas llegar a ese nivel de felicidad, como son, por ejemplo, las remuneraciones equitativas, el trato equitativo, que tengas la posibilidad de estudiar, de superarte, ¿cierto?, de que tengas buenas relaciones, de que el trabajo sea consentido y que te guste hacer lo que haces. Bien, chiquillos. Creo que hasta acá llegamos. No sé si alguien tendrá alguna duda o algo que comentar, en verdad. Dudas no tengo, pero siempre cuando paso este tipo de materias, se me vienen a la cabeza varios recuerdos de trabajos en donde yo fui muy feliz trabajando y con mucha pena tuve que dejarlo por evolución propia o por cambios de domicilio y eso. Y siempre queda en la retina de uno, decía, pucha, podría haber seguido trabajando ahí, a lo mejor ¿dónde estaría? Pero frente a todas las experiencias laborales que uno ha tenido y aparte de lo que uno está estudiando, claro, yo siento que uno va en una escala, en un ascenso. Y eso, y aparte, no es por ser patera ni nada, pero siento que la institución ENAC nos brinda muchos valores y nos potencia nuestros valores. Y eso es lo que nosotros como personal de recursos humanos tenemos que hacerlo presente, o sea, tenerlo siempre en nuestro desarrollo para después con las personas. Entonces, eso me deja, pero muy contenta y a veces uno, lamentablemente el ser humano siempre hace comparaciones con otras instituciones o en todo, en la vida, pero hasta ahora, y como para redondear con respecto a la felicidad, me siento muy contenta y agradecida hasta ahora de los profesores que hemos tenido porque siento que han sido muy buenos docentes, que de verdad nos están dejando muchas cosas como para nosotros seguir creciendo en ello y poder traspasarla. Y también retomo lo que dice Waldo, que en realidad uno como persona siempre ser positiva y ese positivismo contagiarlo. O sea, tratar de uno siempre darle vuelta a la página y dice, bueno, ya si esto no resultó, no importa, mañana sí, sí, mañana no, da lo mismo. Pero esa felicidad o esa motivación o positivismo, traspasársela a los demás porque aporta bastante. Y lo tengo como experiencia, como persona que no sé, he estado con grupos grandes, liderándolos en cierto modo, y de repente uno se encuentra con esa gente y dice, oh, pucha, ¿y por qué no vuelves? ¿Y por qué no? Que no se puede nomás. Pero a uno ahí queda decir, en realidad uno aportó en ellos, dejó su granito de arena y ellos lo toman como ejemplo para seguir. Eso. Gracias, Paola. Sí, exactamente. Bien. Ya, chiquillos, volvamos al terreno, volvamos a la tierra. ¿Sí? Vamos a pasar la lista, porque si no me voy a pasar de largo y no la voy a pasar y después, profe, no pasó la lista, no sé qué. Ya. Profe, ¿y la prueba en la próxima semana? A ver, déjame mirar. A ver. Dame un minuto. Gracias, profe. A ver, dame un minutillo. A ver, vamos a ver. No. La próxima semana. ¡Sí! Nosotros tenemos la próxima clase de gestión el día lunes. ¿No es verdad? Sí. Sí, el lunes. El lunes, el próximo lunes. Es un cuestionario. Y que vamos a ver todo lo que hemos visto. ¿Verdad? No es un cuestionario para pillarlos, ni mucho menos. ¿Pero de la RCE hasta la fecha? Exactamente.
Ya, gracias, profe. Ya. Bien, la lista. Vamos a ver la lista entonces. ¿Va a ser individual, me imagino, profe, ese cuestionario? Sí, claro, individual. Individual. Ya. Espérenme un chiquitín, espérenme un chiquitín. Acá estamos. ¿Ven la lista, chiquillos, o no? Sí, profe. Sí. La ven, ok. Mitzi Abarca, Presente, profesora. Yaril Acuña, Aquí, profe. Anaína Aguila está, Guadalupe Baeza, la Guadalupe hace rato que está faltando, no la escucho por ahí. Pamela Bravo, Profe, Presente, profesora. Jorge Briceño está, Presente. ok. Nicole Bugueño, Presente, profe. Yesenia Celis, Presente, profe. Daniela Cepeda, Sabrina Cerda, Sabrina está, parece que no. Raúl Chaparro, El Raúl sí está, profe. ok. Ricardo Chávez, Claudia Díaz, Presente. Cris Palma, Cris Fuentes, presente, profe. ay, perdón, Cris Fuentes. Es que tengo otra alumna que se llama Cris Palma. Ah, ya. Rocío Galdames, Profe, la Rocío habló con usted, ¿se acuerda que estuvo en la clase anterior y le explicó? ok. Le recuerdo, gracias. Claudia Gatica, Presente, profesora. Waldo, alias acá, Frutillita, profe, le dije Joaquín un González, Presente. Paola González también está, Jocelyn González, Profe, la Jocelyn está, pero está sin micrófono. gracias hija, Karen González, Presente, profe. Beatriz Guerra, parece que no está, Maximiliano Guzmán, parece que tampoco, Camila Jiménez, Walter Lagos, ¿está Walter? Presente, profe. Perfecto. El Maximiliano Guzmán tampoco está, ¿cierto que no? No, el Walter estaba. Ira Lara, Presente. Flor Mañodes, Presente. Kaila Muñoz, Ámbar Olivos, Presente. José Parada también está, Presente. Macarena Pino, Presente. Eva también está, Presente. Carol Ruiz, Crisna Sarabia, la Crisna parece que ya no existe, Ana Tegler, Presente, profesora. Lourdes Mir está, Presente. Sí. gracias, Dania Valdés, Catherine Valenzuela, no, perdón, Catherine Valdés, no Valenzuela, Catherine Presente, Valdés, profe. Presente, ok. profe. Melanie Valenzuela, Presente. Ruth Valenzuela también está, Jennifer Vallejos, Presente. Georgina Vega, ¿está? Y Camila Vergara. Camila Profe, la tampoco. Georgina sí está. Ya, perfecto. La Camila no. Bien, los que no respondieron. ¿Aló? Yo, Georgina, se quedó pegado mi computador. Sí, Sí, hija, estás ahí, mira. ya, Georgina gracias. Vega. Ok. Los que no respondieron, los que no actuaron hoy, ¿quiénes son?
Vamos a Guadalupe Baeza, Sabrina Cerda, Ricardo Chávez, Beatriz Guerra, Maximiliano Guzmán, Camila Jiménez, Kaila Muñoz, Carol Ruiz, Crisna Sarabia, Dania Valdés y la Camila Vergara. Listo, dejo de compartir entonces. Chiquillos, me despido de ustedes. Nos vemos la próxima clase con gestión de bienestar, obviamente. Y de aquí no nos vemos hasta el próximo lunes. Las notas están casi todas puestas por ahora en el aula virtual, ¿sí? La retroalimentación de las notas se las he dejado a un representante de cada equipo, ¿ya? Espero que de aquí al viernes las notas estén todas en el intranet. Así es que eso, nos vemos la próxima semana. Que tengan Profe. un muy buen fin de semana. Ya, Perdón, profe, igual. ¿se acuerda que usted había dado un trabajo con un punto base? Sí. ¿Y Los ese que se está sacaron- dentro de la nota? No, todavía no. Ya, perfecto, gracias. Sí. Listo. Nos vemos. Que estén bien. Chao, profesora, gracias por todo. Buenas noches, profe, profe, que esté gracias. bien. Descanse. Chao, chicos. Chao. Chao. Profe, le chicos. dejé un mensaje, profe. Mensaje. ¿Mensaje a dónde? En el chat, profe, explicándole la situación de Guadalupe. Ah, ya. Es que ¿sabes qué pasa? Que no lo puedo ver. Ya no lo puedo ver, fíjate. El chat. Ah, ya. No, pero Guadalupe por si acaso está complicada de salud, pero dijo que volvía la otra semana. Era eso. Ya, Waldo. Listo. Muchas Es gracias. para que sepa. Vale, profe, gracias. Que estén bien.